llamo Ana Hernández y soy doctora en Bellas Artes, terapeuta ocupacional y arteterapeuta. Esta exposición la he comisariado junto a Cándido Polo, que es psiquiatra y licenciado en filosofía, y llevamos trabajando varios años en el tema. Cándido es un trabajo que ha hecho durante años de investigación en archivos y bibliotecas sobre un tema que le apasiona, que es la historia de la locura. Y en mi caso la colaboración ha sido desde la perspectiva, digamos, más visual o artística. Es decir, yo trabajo en salud mental y nos conocemos, Cándido y nos conocemos desde el hospital psiquiátrico y este trabajo en equipo sobre el tema ha permitido ver diferentes experiencias, ¿no? La suya como psiquiatra e historiador y la mía también como arteterapeuta, ¿no? Y bueno, y como artista, es decir, desde mi perspectiva, desde las bellas artes. La exposición se ha ido trabajando con el tiempo y hemos utilizado digamos, la metáfora de la nave de los locos, que es un libro que se publica en el siglo XV por Sebastián Brand y que habla precisamente de la segregación del otro, es decir, al diferente, al diverso, se le meten en un barco y se le aleja de las ciudades y ningún puerto quiere recoger a este grupo variopinto, ¿no? Y la historia del arte ha dado cuenta de este mito en cuadros como el conocido del Bosco y otros cuadros que aparecen en la exposición. Entonces, con esta metáfora atravesamos digamos, esta larga travesía que además ha sido convulsa, sobre todo la historia de la locura en Valencia, que en particular ha sido interesante porque parte del mito de la fundación del primer hospital occidental para enfermos mentales, cosa que es un mito porque en realidad cuando lo funda en 1409 el padre Jofre lo hace porque él conoce el modelo de Maristán del mundo árabe, del mundo musulmán, y este modelo lo conoce a través de las cruzadas. El padre Jofre es un fraile mercedario y conoce este modelo, entonces funda en Valencia este hospital y esta acción, digamos, se plasma en la exposición a través de la obra de Sorolla, en la que aparece el padre Jofre socorriendo a un loco. Es el momento en el que Valencia en el siglo XV es un momento floreciente de la ciudad y entonces hay documentos valiosos, el documento fundacional, también el libro de Jaume Roig sobre la contabilidad de este primer hospital, que es un hospital para inocentes. Jaume Roig sabemos que es un médico, poeta, es un hombre del Renacimiento. Y esta travesía empieza desde este mito fundacional, con el padre Jofre, también con la Virgen de los Desamparados, o la conocida aquí como Etxeperdeta, que era la Virgen, digamos, de los locos o de los desviados o de las prostitutas o de los delincuentes, es decir, de la gente pobre de la ciudad, que poco a poco fue tomando protagonismo y entonces se convirtió al final en la patrona. Es decir, la Iglesia decidió que alguien que tenía personaje con tanta popularidad debía de ser la patrona, ¿no? Entonces la Virgen de los Desamparados se convierte también en parte del mito y empieza esa travesía, que es una travesía con un buen inicio, es decir, intentan socorrer a los pobres y a los locos y hacen un hospital para inocentes, que más o menos tiene una duración de unos 100 años, pero ya en el siglo XVI ese hospital empieza la primera segregación, es decir, que convierte ese hospital en hospital general y hacen una sección para dementes, de manera que está separado el hospital, es decir, en esas dos partes. Esa es la primera segregación que se hace. El tratamiento de la locura, aunque siempre ha habido médicos interesados en tratar la locura desde la observación fenomenológica, la Iglesia ha estado muy implicada en esos tratamientos y siempre precisamente pues, con instituciones como la Inquisición, que condenaba la brujería, los endemoniados. Entonces vemos en la exposición
varias obras, grabados de Goya, por ejemplo, o una obra digital de Marina Núñez en las que trata este tema, ¿no? Es decir, cómo al loco se le asocia con la monstruosidad, con la brujería, sobre todo las mujeres también, ¿no? Es decir, que aparece la segregación del otro y eso recorre casi toda la exposición, es decir, esa idea de la dificultad de integrar a nivel social al diferente y aparecen estas obras y aparece también en las fiestas, es decir, el loco pasa de estar en la hoguera a ser bufón, ¿no? Es decir, bufón de la corte. Por ejemplo, en las bodas de Felipe V aparece un grupo de locos del manicomio que sirven de divertimento a la aristocracia y eso se mantiene durante siglos en diferentes hospitales. Tenemos grabados de Hogar, por ejemplo, que hablan de divertimento de la aristocracia, cómo entraban al hospital de Bedlam para presenciar la sala de los furiosos. Otro de los temas que en las primeras clasificaciones que se hacían de la locura era separar los furiosos de los inocentes o tranquilos, ¿no? Los furiosos eran los que se encadenaban, los que se metían en las celdas de castillo y se aislaban, y los tranquilos o los inocentes podían salir a pedir limosna o participar en las procesiones con trajes muy vistosos. Entonces eso formaba parte de la tradición, ¿no? Es decir, los que se portaban bien podían ser, digamos, mejor tratados, mejor alimentados que los que tenían conductas pues, más disruptivas, ¿no? Otro aspecto que aparece en la exposición es la melancolía o la acedía del Renacimiento, en el que destacamos el cuadro del equipo Crónica, en la que aparece Santa Teresa, que en una de sus perles lo que hace es hablar de la contención por parte de frailes y monjas porque el exceso de autocastigos y de flagelación llevaba a la acedía o a la melancolía y era un verdadero problema en los monasterios, ¿no? Entonces, la melancolía es un tema importante, es decir, ese diagnóstico conecta con la medicina clásica, ¿no? De los humores y es un tema que, digamos, atraviesa, es decir, la sección también con el genio melancólico. Entonces aparece a través del cuadro de Santa Teresa y también el de Zoran Music, en el que aparece esa forma de recogimiento y que Zoran Music, el artista, también sufrió en un campo de concentración, ¿no? Durante la Alemania nazi. Hay otro aspecto que en relación a los furiosos, que es la Cambra de Ferramenta, que son, no se podía llamar tratamiento, sino cómo se contenía precisamente esas conductas de los furiosos, ¿no? Entonces, a base de grilletes, ¿no? Que aparecen en una de las vitrinas y también en las películas que se proyectan. Es decir, hay varias secciones de películas en las que aparecen los diferentes tratamientos, bueno, vamos a llamar entre comillas tratamientos, que lo que hacían eran intentaban debilitar la locura con lo más cercano, podemos decir, a la tortura, ¿no? Y hay esa travesía que va yendo desde el Hospital de Inocentes al Hospital General, luego va a cuando este hospital llega a quedarse pequeño, es decir, hay un hacinamiento, cada vez hay más ingresados porque un modo de tratar la locura era encerrarla, ¿no? Separarla del resto de la población, y cuando en la ciudad se derriban las murallas, aprovechan ese momento para llevar la sección de dementes fuera del hospital y encuentran un monasterio que era el de Jesús en el actual barrio de Patrais, y ahí se trasladan en teoría provisionalmente a los locos y a las locas, y ese traslado provisional dura 100 años, ¿no? Hay muchos proyectos en la ciudad para hacer hospitales en Torrente, en Portacer y hay proyectos que también aparecen en la exposición de proyectos de arquitectos que nunca se llevan a cabo, y el hospital cada vez está más hacinado. En ese punto, bueno, hay documentos que ven los diferentes diagnósticos, es decir, que hay un modelo
de tratamiento que es bastante cuestionable, pero que también es coherente con la época, es decir, que estamos hablando del siglo XIX, y luego también conviven, es decir, esa situación con otros intentos de modernización que aparecen ya en el siglo XX, que en la República, ¿no? Es decir, cuando se intenta hacer una psiquiatría más avanzada, es decir, no existía antes en realidad como disciplina médica, ¿no? Se llamaban alienistas o eran médicos forenses que estaban interesados por la locura, ¿no? Entonces, durante la República sí que hay un interés por modernizar, por hacer una psiquiatría no hospitalocentrista, por mejorar los tratamientos, pero eso es difícil. Hay una cuestión que me he dejado pendiente, que es una sección en relación a cuerpos y almas que se da en el siglo XIX y que plantea un momento importante para la psiquiatría, y es la rama de la medicina que se interesa por los tratamientos de la locura relacionados con las observaciones a nivel somático, es decir, cómo localizar, cómo retomar la idea de la piedra de la locura en el cuerpo. Y entonces ahí tenemos las investigaciones de la frenología, aparecen varias cabezas frenológicas, una recreación que hace el artista Artur Eras sobre la cabeza frenológica, y los distintos tratamientos que luego surgen de este intento de localizar, que son como reediciones también de los tratamientos de contención, ¿no? Y la parte, digamos, más espiritual, que es la que abre el camino hacia la hipnosis o hacia el magnetismo, es decir, hacia el magnetismo primero y hacia la hipnosis, ¿no? Es decir, que sabemos que a partir de ahí, de los trabajos de Charcot, desarrollará también Freud toda la teoría, toda su teoría, ¿no? Es decir, que hay como una división que desde la psiquiatría se convierte en el siglo XX en la neuropsiquiatría, pero que inicialmente está separado entre esos dos, digamos, direcciones de interés. Y volviendo a la República, ese intento de modernización dura poco tiempo, y inmediatamente después de la guerra civil lo que ocurre es esa locura, ¿no? de la guerra, en la que aparecen varias obras de artistas como Solana o como, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, otros artistas valencianos, Ricardo Boix, en los que aparecen esas imágenes de la guerra. Y al mismo tiempo digamos, la psiquiatría nacional católica, ¿no? Es decir, como un regreso a la psiquiatría para incurables, es decir, la idea de que el enfermo mental lo mejor es que esté en el manicomio. Los tratamientos son tratamientos de choque, es decir, desde comas insulínicos hasta el electroshock de los años 50, que en Valencia se empiezan a fabricar los primeros aparatos. Y esa idea también, digamos, de Vallejo Nájera, de eugenesia, ¿no? Es decir, que lo que se hace es considerar al enfermo como un objeto para separarlo del resto de lo social y considerarlo casi un ser inferior, ¿no? Un ser degenerado al que hay que tratar de una forma bastante desconsiderada, ¿no? Entonces, sí. Después de haber visto este recorrido magnífico sobre lo que es un poco el eje temático de la exposición, pero es cierto que habéis recopilado una cantidad ingente de obras de arte, es decir, porque la exposición tiene dos tipos de fuentes, los documentos, por un lado, pero por otra parte hay toda una serie de obras de arte tomadas un poco como testimonios o como acompañamientos de lo que es este hilo argumental del naufragio, la historia del naufragio de la psiquiatría o de la enfermedad mental en Valencia, que es un poco a lo largo de 6 siglos. Sí. O en España, que en cierto sentido sí, no que hay, podría ser, sí, eso es un paralelismo con otras experiencias. Que de alguna manera recorre del medioevo hasta hoy la historia de estos naufragios y estos pequeños islotes que aparecen a veces, pero fundamentalmente es la historia de un fracaso. Entonces, quería que me hablases de los artistas que habéis ido recuperando un poco
¿qué piezas son para ti las que han tenido un mayor valor en relación con la exposición? Bueno, Aunque sea por lo ahí difícil que ha sí, sido conseguirlas. es que sí, hemos querido establecer un diálogo, ¿no? Es decir, porque hay documentos y libros muy valiosos. Es decir, ha sido importante el hecho de que las diputaciones que se encargaban tradicionalmente del cuidado de los locos y las locas, guardaban celosamente todos estos documentos, y entonces son documentos muy valiosos, desde el acta fundacional hasta las últimas contabilidades de lo que se hacía, o incluso libros con diagnósticos, los ficheros de los pacientes. Todas estas cosas han sido muy importantes para poder sacar a la luz esta exposición. Y también la biblioteca histórica de la universidad, porque tiene libros también muy importantes en relación a las primeras publicaciones de medicina, o incluso los manuales de la Inquisición, es decir, cómo poder localizar la locura, o sea, la locura del endemoniado y luego el tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es que es difícil de pensar en una obra que me haya resultado especialmente valiosa, porque cada una de ellas conectaba con las secciones de la exposición. Es decir, que hemos ido trabajando a partir de los documentos y del relato, y a su vez hemos ido buscando en colecciones de diferentes museos de la propia ciudad de Valencia, colecciones particulares y públicas, y también de Madrid, que fundamentalmente han sido de ahí. Y hemos ido encontrando piezas que conectaban, pues, por ejemplo, eso, con los endemoniados, la obra digital de Marina Núñez, que es muy interesante porque ella trabaja sobre las fotografías de la Salpêtrière, las fotografías que hace Charcot de la Histeria, y en base a eso hizo una exposición que esta obra la llama Endemoniadas. Entonces esa es interesante porque conecta con las obras que hizo Goya también sobre los endemoniados, ¿no? Entonces es interesante. Luego hay grabados muy singulares, como uno muy pequeño del loco frente al espejo, ¿no? O una reproducción del loco del mundo, la máscara del mundo, una especie de Arlequín, ¿no? de Buffon. Entonces son muy curiosas, ¿no? Me parece también, por ejemplo, también la sección de antipsiquiatría, la que hay de Chema López, que es el hombre asomado al abismo, que él llama El Corredor, y que en realidad, cuando hizo esta obra, trataba precisamente de eso, de ese personaje que está como desdibujado y que está en un momento de crisis, ¿no? Sí, alguna cosa. A mí me impresionó mucho, me gustó mucho, me impresionó, me encantó la obra final que hay, la sala, la parte final, donde está este diván de una especie de vídeo, animación, con Freud como personaje que va apareciendo en las calles contemporáneas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mira con una cierta mirada entre irónica y fuera del mundo. Me parece, es muy interesante esta obra, que es de artistas jóvenes, creo, ¿no? Sí, ese es un vídeo que colocamos al final en este diván, que parece también de chiste, ¿no? Es decir, este diván tapizado con leopardo, ¿no? Falso leopardo. Exacto, de falso leopardo, que también forma parte del videoclip. Entonces, este videoclip lo hacen los hermanos Javier y Guillermo Polo, y entonces lo hacen, bueno, recibió un premio en un festival de cine de cortos en Berlín. Entonces lo llaman catarsis, y hacen, pues es una parodia de un análisis de una chica, pues que aparentemente pues es como una histérica, ¿no? Es decir, que aparece ahí y que presenta también, pero personajes muy divertidos, es decir, parodia el diván, ¿no? Pero también parodia a personajes, ¿no? Incluso sale Trump, ¿no? O sea, que es como locuras contemporáneas, ¿no?